Ok. Ejercicio video número 193 del curso de Angular. En el video anterior terminamos el concepto 81. Vamos a ir hasta el listado. Presionamos ahí en retornar y entramos aquí a la sección de router. Parámetros en una ruta. Ok. Entonces, aquí será necesario crear un proyecto, el proyecto 51. Parece que sí. Router, parámetros en una ruta. Vimos en los conceptos elementales de rutas al empezar el curso. Ahora veremos varios conceptos para profundizar el tema relacionado con rutas. Angular se basa en el concepto de SPA, que básicamente significa aplicaciones de una sola página, en inglés Single Page Application, lo cual no significa que la URL del navegador sea siempre la misma, puede variar. ¿Listo? El, el objetivo de Angular es que cuando cambiamos de URL no se recupere la estructura de la página del servidor, sino que se recree en forma local, en el mismo cliente, salvo que se tengan que hacer peticiones de datos dinámicos al servidor. Hay situaciones donde hay excepciones. Las rutas están dadas por la URL. Este diríamos que es el inicio, aquí diríamos presentación, artículos, contacto acerca de. Son rutas que están disponibles en la aplicación. Tenemos la ruta raíz. Otra ruta es acerca de y las demás que hemos mencionado. Ahora veremos cómo trabajar en Angular si una ruta tiene uno o más parámetros. Un ejemplo de ruta con parámetros podría ser pasar el número de artículo en la ruta, así como se muestra aquí. Tenemos la ruta raíz, luego la ruta artículos y esta parte de la ruta del path, así se le conoce en inglés, path o ruta. ¿Listo? Eh, este valor que vendría a ser básicamente el código, el número del artículo, se le conoce como parámetro de ruta. Varía y por eso decimos que es un parámetro. Como vimos anteriormente, es obligatorio definir exactamente las rutas que puede procesar la aplicación Angular. Nosotros nos debemos encargar de esa tarea. Con un ejemplo analizaremos cómo declaramos las rutas, pasamos parámetros y cómo los podemos recuperar. Listo, nos concentramos aquí ya en el problema. Ok. Definir en la componente principal de la aplicación 10 hipervínculos con los números del 1 al 10 que llamen a otra ruta de la aplicación que tenga por objetivo mostrar la tabla de multiplicar de dicho valor. Crear una segunda componente que reciba el parámetro y proceda a mostrar la tabla de multiplicar, como se muestra aquí. Eh, los enlaces de los números de 1 al 10 siempre deben quedar visibles. Siempre. Diríamos que es el encabezado. Lo que debe actualizarse es solamente esta sección, esa componente que permite obtener la tabla de multiplicar para dicha operación enlace sobre el que se ha hecho clic. Entonces, procedamos a crear el proyecto. Cancelemos la ejecución del actual, control C aquí en la terminal, limpiemos pantalla, nos pasamos a la carpeta anterior, decimos ng new, ¿sí? ng new, proyecto 051, escribamos aquí routing para indicar que son parámetros de rutas. Ok, y agregamos el routing. Creo que se puede hacer así o sencillamente
únicamente escribiendo la primera parte, ng new proyecto 051 routing params, esto quedó mal escrito. Con eso ya nos va a mostrar la pregunta que dice aquí, would you like to add Angular routing? Que si queremos agregar el sistema de routing de Angular. Esto es equivalente. Presionamos Enter para que se inicie la creación del proyecto. El concepto de rutas es de suma importancia si vamos a desarrollar aplicaciones medianas o grandes. Por eso la herramienta Angular CLI nos consulta cada vez que creamos un proyecto. Cuando estamos haciendo pequeñas aplicaciones de pruebas, es común no activar las rutas en la aplicación Angular. De todos modos, se pueden crear los archivos de rutas en forma manual de forma posterior, más adelante. Ok. En la carpeta, aquí ya nos pregunta por CSS, no apareció la pregunta de si queremos agregar routing, porque con este parámetro le estamos diciendo que se agregue. Vale, ahí presionamos Enter. Ya está. En la carpeta app se crea el archivo app routing.module.ts y procedemos a modificarlo agregando una ruta. Listo. Este es el archivo, sí. Observemos. Tenemos el conjunto de rutas definida como elementos routes, de tipo routes, y aquí viene el arreglo. Cada elemento del arreglo vendría a ser una ruta que nosotros mismos especificamos, ¿vale? Entonces el path vendría a ser el tabla y el número que se haya seleccionado. Component sería la componente que se encargue de mostrar esa tabla de multiplicar. Y aquí se exportan esas rutas para que queden disponibles en la aplicación. Aquí estamos esperando a que finalice la creación del proyecto. Aquí ya finalizó, voy a cerrar estas pestañas y abrimos la carpeta del proyecto recién creado. Listo, ahí se carga en Visual Studio Code. Mientras tanto, nos dirigimos aquí a GitHub Desktop y escribimos proyecto 51 parámetros de ruta. Control Enter, Control P. Ya está. ¿Qué más tendríamos que hacer? Por el momento voy a dejar hasta aquí, o podríamos inmediatamente, a ver, sí, inmediatamente antes de cerrar, voy a cerrar esta pestaña, abramos el archivo routing app routing.module.ts, es este el archivo. Creemos la ruta. Esta ruta depende de la componente tabla número componente. Esa componente aún no está creada. Entonces, por ahora, dejemos hasta aquí. Crearemos esa componente antes de definir las rutas. Ok. Hasta la próxima.